bendiga. Vamos a tener nuestro culto de predicación vespertino. Sean todos bienvenidos. Tenemos un tiempo, hermanos, en el que Dios ha de dirigirse a cada uno de nosotros con amor, hermanos, con corrección. Dios nos va a hablar, así de simple. Y pues nuevamente seamos bienvenidos. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por concedernos nuevamente el estar reunidos en este lugar. Vamos a meditar en tu palabra y continuar con nuestro estudio, Señor. Sabemos que necesitamos de tu palabra. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo, autor de la Biblia, hable a nuestros corazones? Así que te pedimos que tú nos guíes, que tú, Señor, nos enseñes, que nosotros entendamos tu palabra, que la pongamos en práctica y que tengamos de ella el alimento espiritual, Señor, que tanto necesitamos. Así que, pidiéndote esto, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, nuestro pasaje del día de hoy en el libro de Hechos. Así que vamos a abrir las Biblias, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 26. Hechos 1, del versículo 12 al versículo 26. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos, por favor. Unimos la lectura en voz alta, dice así la Biblia. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Después de los eventos ocurridos, hermanos, y de ser testigos ellos, recordemos que el libro lo escribe Lucas. Lucas no presenció esto, Lucas lo investigó, y es interesante porque nos da detalles, hermanos, acerca de las personas, acerca del lugar, acerca de lugares también, y de las situaciones que vivían ellos como apóstoles. Dice el versículo 12: volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Se reunieron después de la ascensión de Jesús
Algo había en sus corazones. Jesús les había indicado, ¿verdad? Va a llegar el Espíritu Santo, así que estén atentos. ¿Y sabe cuál fue la mejor manera de perseverar ellos? Estando unidos, estando juntos, estando en comunión, estando en oración. Dice el versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto. Muy probablemente era el lugar donde estaban escondidos, hermanos, cuando Jesús aparece entre ellos, o tal vez el lugar donde Jesús haya ministrado la última cena. El caso es que era un lugar especial para el grupo de seguidores. Y nos dice quiénes estaban. De nombre, hermanos, los discípulos, los apóstoles a los que Jesús había encomendado, todos menos Iscariote. Todos estaban ahí. El versículo 14 nos dice qué es lo que hacían. Y esto es lo interesante, porque para un momento de esperanza, para un momento de temor, para un momento de dificultad, hermanos, la unión en la iglesia, en oración, es clave. Dice el 14. Todos estos perseveraban unánimes, esto es en el mismo sentido, en oración. Todos le daban la misma importancia a la oración y ruego. Y nos dice con las mujeres. Recordemos que a lo largo de los evangelios se nos dan varios nombres: la mujer de Cleofas, Marta y María, María Magdalena, que eran mujeres que servían a Jesús, Susana. Ellas, hermanos, estaban cerca del ministerio de los apóstoles ahora. Y nos da un detalle: y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Recordemos que, hermanos, los evangelios nos dicen, nos revelan que María y que Jesús, los hermanos de Jesús, directamente no creían en él como Mesías. Fueron en algunas ocasiones a buscarlo para hacerlo entrar en razón, decían, porque pensaban que estaba fuera de sí. Entonces, para ellos Jesús estaba loco. ¿Qué fue lo que marcó el parteaguas en María y sus hermanos, sus medios hermanos? Pues la resurrección. Después de la resurrección es hasta este punto, hermanos, donde vemos ya a María involucrada en el ministerio de los apóstoles, orando, y a sus hermanos. Y hay que aclarar algo, hermanos. Después de aquí no se vuelve a mencionar a María para nada. No se le da ningún crédito, no se le da a ella ni potestad sobre la iglesia, no se le da a ella potestad sobre los apóstoles, no se vuelve a mencionar. Así que esto es interesante. Y de sus hermanos, pues hermanos, el Evangelio de Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 6 nos dan hasta los nombres: Jacobo, José, Judas y Simón. Y también nos habla de sus hermanas. De las hermanas no nos da el nombre, pero es interesante porque dos de los hermanos de Jesús, que son Jacobo, o como se le conoce en la Biblia, en los escritos, Santiago, hermanos, junto con Judas, escribieron incluso sus propias epístolas. Hermanos, Jacobo se convirtió en el primer pastor de la iglesia. Ese fue un grado interesante, fue un líder icónico en la iglesia. Pero ellos aquí, hermanos, se estaban sumando al ministerio establecido por Jesús entre los 12. Así que sí había, hermanos, muchas personas que después de la resurrección comenzaron a creer y se reunieron ya como el grupo de creyentes en Jesús. Dice el 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, Pedro se levanta, Pedro recapacita y dice, bueno, hay algo interesante que se nos estaba pasando, hermanos. Dice el 16, 120, fíjense bien, eran 12 más las mujeres. Ahora, hermanos, ya había crecido el número de creyentes, y entonces era un grupo, una iglesia de 120. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vamos a seguir. Y era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y entonces lo que hace Pedro, hermanos, es recordar y dar pie a la situación que están viviendo. El Señor estableció 12. Hay que recordar algo.
uno de entre nosotros fue parte del plan de salvación con un objetivo. Él iba a traicionar. Entonces, tenemos que pensar mucho acerca del personaje de Judas, hermanos. Y es interesante porque la reacción que hace Judas es muy diferente a la que hace Pedro, incluso los demás apóstoles, cuando se da la situación de la crucifixión. Si pensamos qué pecado fue peor, la negación de Judas, de Pedro, o la traición de Judas, ¿qué pecado sería peor? Lo interesante, hermanos, es que es igual. ¿Qué fue la diferencia entonces? La actitud que demostró arrepentimiento. Hermanos, Judas no se arrepiente. Aquí nos describe algo interesante. Si bien en los evangelios nos dice que Judas fue y se ahorcó, aquí nos está diciendo qué fue lo que ocurrió al ahorcarse Judas. Así que si Pedro está estableciendo que se cayó de cabeza, estamos hablando de que del árbol donde se le ocurrió ahorcarse, se reventó o bien la cuerda o bien la rama. El caso es que Judas cayó de cabeza y se reventó por la mitad. El impacto fue tal. Esto habla de un precipicio de gran altura, de tal forma que al caer se queda totalmente reventado. Dice, se derramaron sus entrañas. Y todo el mundo lo supo, no se ocultó nada. No se habla, hermanos, de que en su corazón haya dicho, pensado o externado algo. Simplemente fue a hacer una acción que le ayudaría a evitar lo que sentía. Y por eso cometió suicidio. Así que esto es interesante, porque lo que hace Judas no le ayudó en nada. Sin embargo, aquí dice, todos se dieron cuenta, le pusieron en ese nombre en arameo, Acéldama, que significa campo de sangre, literal. Después nos dice precisamente en qué parte está fundamentada esta profecía. En el libro de los Salmos, capítulo 69 y capítulo 109, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Su ocupación, lo que él hacía, lo que él vivía, va a quedar desolado. Dice, y tome otro su oficio. Tenemos que entender esto, hermanos. Hay oportunidad de bendecir y hay oportunidad de tomar parte en el ministerio. Y esto es algo interesante, hermanos, porque cuando hablamos de iglesia, a veces estamos tan familiarizados o casados con la idea de que los responsables de la iglesia solamente es el pastor, responsable en la iglesia solo son los diáconos, responsable en la iglesia son los ministros, ¿verdad? Y los demás estamos sin ninguna responsabilidad. Y no, la responsabilidad que tenemos todos, hermanos, debe ser tomada en serio. La responsabilidad que tiene el hermano de mayor edad como la de los niños. Y no se trata de que nosotros como iglesia estemos diciendo quién tiene mayor responsabilidad. Algo interesante, es un dato curioso. Una de las cosas que para mí al iniciar ser pastor se me complicaba mucho era el pensar en tener hijos. ¿Sabe por qué? Porque van a llegar comentarios de adultos, de niños, de jóvenes, dándoles mayores responsabilidades a mis hijos. Con la idea de que tú eres el hijo del pastor, así que tienes que dar el ejemplo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que la respuesta es que todos los hijos de los integrantes de la iglesia tienen la misma responsabilidad que mis hijos. Así que no podemos permitir ese tipo de cosas. Por lo menos yo no estoy de acuerdo. Porque si bien el pastor, hermanos, Dios me ha confiado ese ministerio a mí, hay responsabilidad en cada uno de nosotros. Y es importante que entendamos esto, hermanos. Pensar en que la posibilidad que tenía Judas de si bien cumplir con esta profecía, pero también de llegar al arrepentimiento y continuar con un ministerio impactante. ¿Qué fue lo que pasó al punto de que él decidió darlo todo por perdido? Y entonces hubo la oportunidad para alguien más. Hermanos, esta visión debe ser, yo recuerdo mucho las palabras de mi padre que me decía, cuando todavía estábamos allá, yo estaba en mi casa, mis hermanos también, vivíamos en casa los 5. Si no lo quiere hacer alguien más, ve y toma la bendición, nos decía mi papá. Por ahí escuché a alguien decir, si ya sabemos, el hermano Ciro y sus hijos. Y gloria a Dios, porque eso que sembró en mi corazón mi papá, hasta la fecha sigue cumpliéndose. Y aquí estamos, y me encanta, y le enseño a mis hijos, si alguien no lo quiere hacer, y tú puedes hacerlo,
ve y toma esa bendición, porque se trata de servir a Dios. Tome otro su oficio. Dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No fue cualquiera, era alguien. Ellos buscaban a alguien, hermanos, que conociera, no nada más que dijera, bueno, yo quiero, sino alguien que hubiera conocido a Jesús legítimamente, no que supiera solamente, sino que desde un inicio él hubiera dado muestras de seguir a Jesús. Estamos hablando de algo que hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron así su ministerio. Así que para ellos esto era indispensable. Más adelante vemos a Pablo llamándose a sí mismo apóstol de los gentiles por la misma condición de ser enviado por Jesús directamente. Pero aquí lo que vemos es que ellos, hermanos, buscan que alguien que haya visto, que haya oído, y que haya seguido a Jesús desde que se inició este ministerio poderoso, pueda decir, aquí estoy junto con ustedes. Y hermanos, esto es lo interesante, porque en la iglesia nos llamamos hermanos, y no porque pensemos igual, y no porque tengamos los mismos gustos, y porque a todos nos guste la misma música, sino porque todos hemos creído en el mismo Señor. Y ese mismo Señor se ha convertido en nuestro Salvador y en el Rey de nuestras vidas. Así que podemos tener la oportunidad de estar juntos, unánimes, en oración, en servicio y cumpliendo con nuestra labor. No por necesidad de que no hay quien lo haga, sino porque, hermanos, todos somos responsables de servir en la iglesia. Y señalaron a dos, dice aquí, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y a mí me llama mucho la atención esto. El apodo que tenía José Barsabás era Justo. Ese era su apodo. Porque hay que admitirlo que de repente entre la iglesia también nos ponemos, ¿verdad?, apodos y decimos y pensamos. Bueno, los apóstoles dicen, había uno que tenía un apodo bonito. A ese hermano todos lo conocían como el Justo. ¿Quién va a orar? El Justo. ¿Quién va a dirigir el culto? El Justo. Hermanos, esta parte es la bonita, porque esa era una característica en él. Quiera Dios que cada uno de nosotros, al servir al Señor, seamos considerados de esa manera. El justo, la justa. Después dice Matías. Matías, hermanos, significa regalo de Dios. Así que había gran, hermanos, expectativa, porque había dos hombres que cumplían con el requisito de haber seguido a Jesús desde sus inicios, pero les respaldaba su testimonio. Ojo, en la iglesia no hacemos, hermanos, antigüedad, no hacemos, hermanos, el cuadro al cristiano del mes en la iglesia. No hacemos al hermano que mejor sirvió durante todo el mes de abril. No lo hacemos. Lo hacemos por amor a Dios. Lo hacemos porque Dios es digno y lo hacemos porque nosotros estamos en necesidad de hacerlo. Pero qué interesante, hermanos, el hecho de que estos dos hombres hayan sido considerados por esta razón, por haber seguido desde el inicio y porque su testimonio lo respalda. Y esto entonces, hermanos, engrandece este grupo de 120 con esa calidad de cristianos, con esa calidad de creyentes, con esa calidad, hermanos, de familia de la fe. Qué difícil es pensar en una iglesia donde no hay justicia, donde cada hermano hace lo que quiere, donde no existe sujeción,
Hermanos, sí es importante, porque eso no solamente está, bueno, el pastor es responsable de eso, porque usted y yo somos los que pensamos, somos los que decidimos y tenemos, hermanos, que dar una respuesta. Y la respuesta por la cual estos dos hombres fueron elegidos es por su testimonio. No porque, bueno, es que los hermanos estuvieron aquí desde que se inició esta iglesia, ellos entonces tienen el derecho porque han estado desde el primer culto. No, por su testimonio, porque es justo, porque ama a Dios, porque sirve a Dios, porque hemos visto que se ha entregado al Señor. Hermanos, servir en la iglesia no nos da ningún derecho de nada. No tengo yo, a ver, hermanos, como yo soy el que toca, como yo soy el que predica, como yo soy el que canta. No, porque eso lo hacemos, hermanos, porque somos siervos del Señor. No podemos tolerar, hermanos, nosotros ir en contra de lo que la Biblia nos está enseñando, y el objetivo aquí era servir. Era darle la gloria a Dios. Y estos hombres solo con su testimonio lo hicieron. Y orando, dijeron, versículo 24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos dieron su testimonio y pusieron en manos de Dios esta decisión. No fue por votos ni nada, hicieron un sorteo simplemente. ¿Es malo eso? No, cuando ponemos nosotros nuestra fe precisamente en esto, y esto va a ser y va a guiar nuestras vidas, sí. Aquí, hermanos, la oportunidad era para todos. Bueno, por lo menos para estos dos. Para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Judas escogió lo que él quería, compró se ahorcó, mejor dicho, se colgó de un arbolito, ¿verdad? Y pues cayó. Curiosamente, Aceldama, hermanos, Campo de Sangre, está cerca del valle del hijo de Hinnom, que es conocido como la Gehenna, o el lugar que Jesús ocupaba de ejemplo para hablar acerca del infierno. Y ahí fue donde Judas cayó de cabeza y se reventó. Por eso Pedro es claro, él escogió, él tuvo oportunidad, sin embargo, él escogió. 26, echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 12, por lo menos ellos. No sabemos más allá de Matías. Lo único que tenemos es que el historiador Eusebio nos menciona en sus escritos que Matías era parte de los 70 que Jesús había enviado previamente. Eso lo menciona ya en un escrito precisamente este historiador. Pero es interesante, tal vez pudiera ser, no va en contra de lo que la Biblia nos dice ese pensamiento. Pero lo que sí sabemos es que tuvieron que haber, hermanos, hecho un esfuerzo para ser tenidos por digno. El hermano merece ser parte de este ministerio. No fue popularidad, fue testimonio. Y esto es interesante, hermanos, porque si nosotros no ponemos de nuestra parte para cumplir con el propósito de Dios, Dios se va a valer de alguien más, pero su voluntad será hecha. No perdamos la bendición. Hermanos, no se quede cruzado de brazos. Hemos repetido mucho, Dios no nos llamó a buscar una iglesia donde nos sintamos cómodos. Dios nos llamó a su iglesia para servirle a Él. No para hacer grupitos elitistas con mis amigos nada más, sino para servir a todos. No para echarle responsabilidad al liderazgo, ¿verdad? Los hijos de los líderes, sino para que todos seamos responsables de todo. Veíamos en la mañana, hermanos, cómo descuidarnos como iglesia. Se nos va a caer un tico. Y aquí nos vuelve a aparecer exactamente lo mismo. Tenemos responsabilidad como integrantes de la iglesia. Si bien decimos gracias a Dios por su iglesia, hoy salgamos diciendo, voy a comprometerme con Dios, comprometiéndome con la iglesia. No pierda bendiciones, no mire bendiciones de lejos. Podamos estar presentes, hermanos, y hacer lo que Dios nos ha llamado
hacer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos concedes este tiempo de meditar en tu palabra. Gracias por el libro de los Hechos. Y gracias por la forma en la que nos muestra el ministerio de tu iglesia. Señor, nosotros queremos ser parte de ese ministerio todos los días, Señor, y queremos servir. Tenemos todos, pues, tal vez dificultades, muchos ponemos peros, pero queremos, Señor, que siembres en nosotros la importancia de que tu servicio es prioridad. Señor, de que nuestro testimonio, Padre, es vital. Y que podamos ser tenidos por dignos entre tu pueblo, por ser íntegros, de testimonio fiel y por amarte a ti, Señor. Y que no nos quedemos viendo bendiciones, que no nos quedemos como espectadores. Tú nos diste dones, Señor, nos has dado de tu fruto, nos trajiste a tu iglesia. Enséñanos a servir, a no conformarnos pensando el que trabajo ya está hecho. Poder hacer, Señor, de nuestra parte con todo el corazón. Y que seamos de edificación y bendición a tu iglesia. Gracias, Padre, por el mensaje que nos das en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, deseamos de todo corazón, usted lo sabe, que Dios le dio una semana llena de bendiciones, pero también de oportunidad para servir. Recuerde que tenemos los devocionales entre semana, culto de oración, la reunión de jóvenes, la escuela dominical próximo domingo, así que no deje pasar bendiciones, no deje pasar las bendiciones. Recuerde que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.